comienzo con la presentación de nuestras invitadas. Tengo el agrado de presentar a Francisca Román y a Camila Salazar, ambas doctoras en epidemiología y psicología. La doctora Francisca Román, ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, tiene un doctorado en epidemiología y salud pública en la University College London. Ahora, bueno, desde hace bastante tiempo es académica de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Psicología de la misma universidad, y ella ha contribuido bastante al conocimiento, ¿no es cierto?, tanto de Chile y el mundo, y entre las cosas que ha hecho, que quiero destacar ahora, es que ella participó en la validación de la herramienta que se usa ahora para medir estados emocionales, ¿no es cierto?, específicamente depresión, ansiedad, que es el DAS-21 para adolescentes, y participó también en la estimación de los puntos de corte para adolescentes y universitarios. Su interés de investigación en el consumo de sustancias y salud mental en adolescentes. Y Francisca es directora del proyecto ANID, que tenemos en ejecución, cuyo título es Impacto de la pandemia COVID-19 en salud mental, evaluación longitudinal de sistemas ansiosos, depresivos y conductas de riesgo en comunidades de las regiones Coquimbo y la Araucanía, datos que va a presentar hoy día junto a Camila. Por otro lado, también presento a la doctora Camila Salazar. Ella es psicóloga de la Universidad de Talca, hizo un magíster en psicología, mención metodología de la investigación social, también en la Universidad de Talca. Hizo un doctorado en psicología en la Universidad de la Frontera. Sus intereses de investigación son en psicología social y metodología. Y actualmente ella está realizando una estadía postdoctoral en la Universidad de la Frontera bajo el mismo proyecto que dirige la doctora Francisca Román. Entonces, ambas hoy día van a presentar resultados de este proyecto que por primera vez se hacen público, ¿no es cierto? Entonces, es una gran oportunidad para saber lo que está pasando en esta pandemia. Entonces, Francisca, la primera parte de la presentación, Francisca va a presentar resultados generales que dice relación con los cambios en malestar emocional y consumo de sustancias durante la pandemia, y Camila va a finalizar la presentación donde va a presentar análisis de algunos predictores del consumo de alimentos no saludables y alcohol durante la pandemia. Entonces va a ser una muy interesante charla del día. Agradezco a ambas, ¿no es cierto?, Francisca y Camila, por estar acá y por la generosidad de compartir estos resultados. Las dejo en la pantalla. Bien, muchas gracias Paola por la presentación. También muchas gracias a quienes están hoy día viendo este seminario. Tal como decía Paola, nosotros queremos contar de este proyecto, un proyecto financiado por la ANID de asignación rápida, que fueron estos fondos destinados justamente a conocer el impacto que tiene la pandemia en los múltiples aspectos de la vida en nuestro país. En particular, este proyecto busca, tal como dice su título, ¿cierto?, hacer una evaluación longitudinal de síntomas ansiosos, depresivos y conductas de riesgo en comunidades de las regiones de Coquimbo y de la Araucanía. Así que tiene esa ventaja también que está mirando dos regiones donde generalmente todos los esfuerzos suelen estar mayormente focalizados en Santiago. Este proyecto busca mirar lo que pasa tanto en el norte y en el sur del país, focalizando en estas dos regiones. Cami, si quiere me muestra la siguiente. Primero yo voy a contarles en qué consiste este proyecto brevemente y después contarles también de algunos de los resultados generales, qué pasa con el malestar emocional, qué pasa con el consumo de sustancias y con el consumo de alimentos no saludables. Y después continuará Camila, tal como decía Paola, mirando ya más bien los predictores. ¿Cuáles son aquellas variables o aquellos factores que están explicando los cambios en el consumo de sustancias y también particularmente de alcohol, y los cambios en el consumo de alimentos no saludables? En primer lugar, entonces les cuento que este proyecto es un proyecto que está focalizado en 4 resultados, así este es nuestro foco de trabajo. Es un proyecto además intenso, que uno como que corre detrás del proyecto, tiene 1 año de duración, por tanto poquito tiempo para lograr todo lo que queremos lograr hacer.
Una primera cosa que nos interesa mucho es identificar grupos de riesgo que están más expuestos a experimentar vulnerabilidad emocional y por tanto también quizás mayor malestar emocional. Y por otra parte, ¿qué es lo que va generando estrés en esta pandemia? Y para eso también hemos dispuesto una serie de preguntas e instrumentos intentando detectar qué de la pandemia es lo que está generando mayor estrés en las personas. El otro componente también, justo con ver qué es lo que genera estrés, es bueno también qué es lo que las personas ocupan para protegerse de este estrés y para enfrentarlo. Por otra parte, como estamos mirando dos regiones en simultáneo y esas dos regiones han tenido distintos tiempos en la pandemia, es decir, que por ejemplo cuando nosotros partimos con el estudio, en la 9ª región y particularmente en la ciudad de Temuco, estaba en paso 4, que es un paso donde hay bastantes libertades, mientras Coquimbo y la 4ª región estaban entrando en cuarentena. Y en noviembre de este año, en la quinta o la quinto seguimiento que realizamos de la cohorte, la situación se había invertido. Entonces también estamos buscando conocer cuál es el impacto que tiene esas diferentes medidas de salud pública y esas distintas etapas de la pandemia en salud mental y en conductas de riesgo. Y por último, debido como que es un objetivo más bien metodológico, que son los instrumentos que nosotros estamos ocupando, también queremos dejar después, una vez finalizado el proyecto, disponible para la comunidad de investigadores para que puedan ocupar esos instrumentos. ¿Y puedes cambiar, Cami, por favor? En términos de cuáles son la población con la que nosotros estamos trabajando, nosotros invitamos a participar a tanto estudiantes y funcionarios de dos universidades chilenas, una en el norte, otra en el sur del país, a participar contestando un cuestionario de entrada. En el cuestionario de entrada, 1.038 participantes aceptaron responder, es un muestreo no probabilístico de autoselección en que nosotros hicimos una invitación a través del correo electrónico y las aplicaciones, tanto la primera como las siguientes, han sido a través de cuestionarios en línea, que es lo que permite también las circunstancias de pandemia en las cuales estamos actualmente. Para poder recoger la información ocupamos un tipo de diseño particular que se llama evaluaciones ecológicas momentáneas, que la idea es justamente recoger información en el contexto en el cual la persona se encuentre y ojalá de eventos que hayan ocurrido recientemente, que no estén tan afectados por la memoria de la persona. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo síntomas depresivos, ansiedad y estrés, que lo hemos llamado en su conjunto malestar emocional. Estamos midiendo consumo de sustancias también, en particular alcohol, tabaco, marihuana y tranquilizantes automedicados, y también el consumo de alimentos no saludables, junto con una serie también de otras preguntas destinadas a caracterizar los participantes que están siendo parte de este estudio. Para describir muy brevemente, en función de tres características, estos 1.038 participantes que accedieron a completar el cuestionario de entrada, compartirles que, bueno, hay una mayor cantidad de mujeres, casi 70% de mujeres, lo que se repite también en otros estudios durante esta pandemia. Generalmente hay más mujeres que hombres. En términos de grupo de edad, hemos hablado de dos grupos, un grupo que tiene 25 años o menos, que es alrededor del 55% de esta muestra con la que partimos, y 45% que tiene 26 años o más. Y en términos de su pertenencia a pueblos originarios, un 81% declara no pertenecer a un pueblo originario versus casi un 30% que dice que sí pertenece. ¿Se puede seguir, Cami? Aquí les mostramos cuáles han sido las aplicaciones. En el cuestionario de entrada, como yo les mencionaba, se aplicó entre el 27 de julio y el 13 de agosto. Les contaba también que en ese momento Coquimbo estaba en cuarentena, Temuco estaba en paso 4. Desde ahí hemos tenido desde ese cuestionario de entrada 5 seguimientos. El último fue en diciembre,
y en ese tiempo Temuco estaba en la cuarentena, próxima a terminar esta segunda cuarentena que tuvimos como ciudad, y Coquimbo estaba en paso 4. Si puedes continuar, Cam. Voy a mostrarles ahora resultados del malestar emocional durante la pandemia. Y para esto, tal como mencionaba Paola, hemos estado utilizando este instrumento que se llama las escalas de depresión, ansiedad y estrés, que se denomina también DAS-21, esa es su forma abreviada de mencionarlo. Es una escala relativamente corta, de autorreporte, que le pide a las personas que reporten con qué frecuencia han sentido estos síntomas o han vivido estos síntomas en la última semana. ¿Quieres? Podemos continuar. En esta primera lámina quiero mostrarles los resultados por cada escala, los puntajes promedio, mirando en cada escala, mirando tanto los dos grupos de edad que yo les mencionaba, de 25 años o menos y 26 años y más, y también por género. Entonces, ¿qué vemos en general? Vemos que si miramos los grupos de edad, en las tres escalas, el grupo de 26 años o más en general presenta promedios menores comparado con los más jóvenes. Y si miramos el grupo más joven, en general las mujeres que están marcadas en verde, las mujeres tienen promedios mayores a los hombres. Es decir, conclusión, son los jóvenes los que están presentando un mayor nivel de síntomas depresivos, ansiosos y de estrés, y dentro de los jóvenes son las mujeres las que están presentando mayor nivel o mayor presencia de estos síntomas. Si miramos además en los pueblos originarios, separados también en ambos grupos, se repite también, estos son en los jóvenes, los que tienen mayor presencia estamos mirando aquí solamente estrés, pero también dentro de los jóvenes, aquellos que pertenecen a pueblos originarios tienen una mayor presencia de estos síntomas de estrés comparado con los que no pertenecen a pueblos originarios. Si miramos, y esta es la siguiente diapositiva, si miramos lo que ocurre a lo largo de estos seguimientos que nosotros hemos realizado, podemos ver que estas diferencias entre el grupo más joven con el grupo que tiene 26 años o más, estas diferencias se han mantenido en el tiempo, se han mantenido en cada uno de los seguimientos. Y un detalle que se me olvidó decirles de la diapositiva anterior, perdón Cami, no sé si podemos retroceder, que se me olvidó decirle, la línea punteada que está presente en las tres escalas corresponde al punto de corte al cual hacía mención Paola al inicio de esta presentación, que son puntos de corte para adolescentes y estudiantes universitarios. Entonces nosotros podemos ver que en promedio los jóvenes están sobre el punto de corte, en este que es el cuestionario de entrada, están sobre el punto de corte en las tres escalas. ¿Qué ocurre cuando miramos longitudinalmente, cuando vemos el resultado de los seguimientos? Vemos que en general los jóvenes, el promedio sigue sobre el punto de corte, especialmente en estrés, que es la escala que está, perdón, vamos aquí, no, tú puedes mostrar, Cami, la escala que está más hacia la derecha de la pantalla, ¿cierto? Los promedios de estrés en los jóvenes siguen sobre este punto de corte. Eso, muchas gracias, Cami. Especialmente en este tiempo 5, que fue en noviembre. Pero el tiempo 6 sigue también el promedio y el intervalo de confianza sobre el punto de corte. Es decir, que los jóvenes que están participando en este estudio siguen mostrando niveles significativos de malestar emocional a lo largo de este seguimiento que ha sido durante este segundo semestre del año. ¿Qué ocurre ahora con los sentimientos de soledad emocional? Nosotros les pedimos a los participantes que respondieran qué tan solos se sentían en el periodo previo anterior a la pandemia, antes que empezara, imaginándose, les pedimos imagínense antes de la pandemia, qué tan solos se sentían, cuán solos se han sentido durante la pandemia, esto cuando hicimos la aplicación del cuestionario de entrada en julio, y les volvimos a preguntar también en diciembre. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que en general tanto los jóvenes como los mayores de 26 años o más
se sentían más solos pensando en la pandemia comparado con el grupo anterior. Estamos aquí solamente graficando a aquellos que reportaron sentirse solos con mayor frecuencia o siempre. ¿Ya? Entonces vemos que en general en agosto, comparado con el periodo anterior a la pandemia o antes que la pandemia empezara, hay un mayor porcentaje, tanto de los jóvenes, hombres, mujeres y de los mayores que se sienten más solos. ¿Qué ocurre cuando les preguntamos en diciembre? Parece ser que los jóvenes, tanto hombres o mujeres, ese grupo disminuye, el que se siente con mayor frecuencia o siempre solo, pero en los adultos parece haber aumentado con respecto a la medición de agosto. Y aparte de lo que nosotros también tenemos que ir resolviendo, yo les muestro acá los resultados, estos son resultados descriptivos, parte de lo que tenemos que ir resolviendo como proyecto es entender también qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que puede llevar a los jóvenes quizás a sentirse menos solos y sin embargo a los adultos, estos adultos 26 años o más, irse sintiendo más solos a lo largo de la pandemia. ¿Quieres poder continuar más, Cami? Con respecto al consumo de sustancias y de alimentos no saludables, también mostrarles, nomás si quieres, Cami, también nosotros hicimos el mismo ejercicio, les pedimos a los participantes que reportaran cuánto estaban consumiendo alcohol durante la pandemia, a principios de agosto, y cuánto solían consumir antes de que empezara la pandemia, y así entonces podemos distinguir que hay un grupo especialmente los adultos de 26 años o más, un tercio de ellos dicen haber aumentado su consumo con respecto a cuánto consumía antes de la pandemia, y ese porcentaje en los jóvenes de 25 años o menos es del 20%. Y entonces podríamos decir que hay un mayor porcentaje en el grupo de adultos que dice haber aumentado su consumo, esto cuando nosotros aplicamos el cuestionario de entrada en julio. En términos del binge drinking, que es un patrón de consumo en el cual las personas dicen haber consumido 5 tragos o más en una misma ocasión, que se llama también como consumo excesivo, algunos lo llaman también consumo intensivo de alcohol o consumo intenso de alcohol, hay un 10% que declara haber aumentado su frecuencia de este patrón de consumo durante la pandemia con respecto al periodo previo a la pandemia. Y en términos del cigarrillo o del consumo de cigarrillos diarios, hay aproximadamente un 10% en el grupo de 26 años o más que aumenta su consumo con respecto al periodo previo a la pandemia. ¿Quieres seguimos, Cami? Mirando estos dos grupos, lo que está destacado en verde, son los grupos el grupo que dice haber aumentado, que reporta haber aumentado su nivel de consumo de alcohol. Y vemos que en realidad en el tiempo 1, cuando nosotros aplicamos el cuestionario de entrada, si bien hay una gran diferencia con respecto a lo que ellos reportan consumir antes de la pandemia, ese consumo parece haberse ido estabilizando. Y así también, lo que está indicando Camila ahí con el punto rojo, sin embargo parece haber un aumento hacia el tiempo 4 fue en octubre, y por otra parte, el grupo que en el cuestionario de entrada reportaba haber mantenido o disminuido su consumo con respecto al periodo antes de la pandemia, parece también haber tenido efectivamente como una disminución en ese tiempo 1, pero después también haber logrado cierta estabilización en el tiempo. Ahora, con respecto al consumo de alimentos no saludables, que esa es la siguiente diapositiva, nosotros preguntábamos por la frecuencia del consumo en una semana de comida frita, bebidas o jugos, postres o dulces, el consumo de snacks y de comida rápida, y vemos que en el grupo de adultos de 26 años o más, aproximadamente un 55%, más de la mitad había aumentado su consumo de estos alimentos no saludables durante la pandemia, y en los jóvenes de 25 años o menos es alrededor de un 50%. Estos son resultados que cuando nosotros en otros momentos los hemos reportado, son los que generan también como una mayor reacción, o muchas personas que dicen, sí, esto a mí me ha pasado, parece ser importante
esto que estamos reportando durante la pandemia, que efectivamente ha habido un aumento en el consumo de estos alimentos no saludables, y en esto también va a profundizar Camila en la siguiente parte de esta presentación, así que yo no voy a mostrar muchos datos longitudinales acá, sino que ahí le voy a dejar el espacio a Camila para que ella pueda mostrar los resultados. Conclusiones de esta primera parte de la presentación. Entonces, ¿se acuerdan que parte de lo que nosotros estábamos buscando son aquellos grupos que están más vulnerables a presentar mayor malestar emocional? ¿Qué hemos encontrado entonces? Que son los jóvenes, dentro de los jóvenes las mujeres, también aquellos que pertenecen a pueblos originarios, los que presentan un mayor riesgo de tener este malestar emocional. Y por otra parte, también visualizamos que el aumento en el consumo de alcohol parece estar, o estar mayor representado o con mayor presencia en el grupo que tiene 26 años o más. ¿Ya? Un tercio de los participantes de 26 años o más reporta haber aumentado su nivel de consumo de alcohol. Y aproximadamente la mitad de los participantes ha aumentado su consumo de comida confortable durante la pandemia comparado con el periodo previo a la pandemia. Eso sería la primera parte de esta presentación. Te dejo a ti, Camila, ahora o te entrego el micrófono. Muchas gracias, Pagui, Francisca. Entonces, les voy a contar aquí algunos otros hallazgos que hemos encontrado en el marco de este proyecto. Y uno de los aspectos que les queríamos comentar es que, bueno, ya algo hemos comentado y probablemente todos sabemos el gran impacto que ha tenido esta pandemia por COVID-19 en todas nuestras vidas. Y desde la forma en que nosotros trabajamos, que nos encontramos ahora en nuestras casas, estamos asistiendo a charlas de manera virtual y cómo nos vamos relacionando con otros ya no es lo mismo que antes. Y esto nosotros, la literatura, y también lo hemos experimentado nosotros, ha generado altos niveles de estrés y de malestar psicológico. Entonces, frente a este tipo de situaciones que son crónicas y han sido prolongadas como esto, es posible que nosotros lidiemos a través de conductas o estrategias de afrontamientos que quizás no son del todo tan sanas, como por ejemplo lo que ya aquí les hemos contado, que es comiendo más comida no saludable o quizás consumiendo más alcohol. Entonces, de acuerdo a lo que ya les hemos comentado, en la muestra de nuestro estudio nosotros hemos encontrado que el consumo de comida no saludable ha ido en aumento a lo largo del tiempo, mientras que el consumo de alcohol parece que ha tendido a disminuir en esta muestra. Entonces, lo que nosotros nos hemos estado preguntando es qué es lo que está prediciendo este consumo de comida no saludable, este aumento de consumo no saludable y esta disminución en el consumo de alcohol a lo largo del tiempo. Y la revisión de la literatura nos ha planteado que algunos posibles predictores que nos podrían ayudar a entender este cambio en estas conductas podrían ser, por ejemplo, el impacto económico, o sea, el impacto que ha tenido el COVID tanto a nivel económico, interpersonal y de salud, que son variables que también han mostrado su rol en otros escenarios también de crisis, por ejemplo en huracanes, terremotos, y que suelen estar asociadas principalmente al consumo de alcohol. También el experimentar algunos aspectos emocionales más bien negativos. La literatura también nos ha dicho que el experimentar depresión, estrés, ansiedad, soledad suele ser estar asociado a estrategias de afrontamiento que no son tan saludables y que podrían estar asociadas también al consumo de alcohol y de comida no saludable. Y los otros estudios que también se han realizado en este contexto de la pandemia por COVID, y también lo hemos encontrado en nuestros hallazgos, de que hay ciertos factores sociodemográficos, especialmente en jóvenes, como ya les comentamos, y especialmente también mujeres. Y el otro aspecto que también se ha señalado en la literatura es que hay mujeres que principalmente viven con niños, niñas y adolescentes. Y que esto también podría generar algún mayor riesgo de involucrarse en este consumo o mayor consumo de alcohol y de comida no saludable. Entonces, a partir de eso, nosotros quisimos evaluar cómo estos predictores o si estos predictores jugaban algún rol en lo que pasaba aquí en nuestra muestra. Entonces, lo que hicimos fue modelar el consumo de comida no saludable y el consumo de alcohol a lo largo del tiempo. Y para esto usamos una técnica que se llama las curvas de crecimiento latente, que nos permiten evaluar dentro de los mismos participantes cómo fueron sus niveles iniciales, que es lo que se llama el intercepto, y cómo estas trayectorias han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y como ya se corrobora lo que se había encontrado a nivel descriptivo, el consumo de comida no saludable es bastante alto al inicio,
En general, al principio partieron reportando como salían los gráficos del inicio, casi 9 de estos tipos de comida por semana, y que esto ha ido aumentando en las mediciones, mientras que el consumo de alcohol ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero aquí lo interesante es poder ver qué es lo que es lo que se llama un modelo condicional, que es en el cual nosotros añadimos ciertos predictores de cómo han sido estos niveles al inicio y a lo largo del tiempo. Y eso es lo que les voy a contar. Y también les voy a contar de lo que se llama un modelo moderado. Le añadimos un poco más de complejidad a este modelo que ya está un poco complejo, y vimos cómo funcionaba, si habían diferencias entre este mismo modelo, de acuerdo al género y entre hombres y mujeres, es decir, estimar este mismo modelo si es distinto para hombres y para mujeres, y luego este mismo modelo ver si es distinto en mujeres que viven con niños y niñas y adolescentes y mujeres que no viven con niños, niñas y adolescentes. Esto debido a que, como ya les planteé previamente estos grupos han sido identificados y también nosotros los hemos identificado como grupos que podrían presentar mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en esta moderación por género? Aquí yo les muestro aspectos que tienen en común, que tanto hombres como mujeres, la edad está prediciendo niveles más altos de comida no saludable y niveles más altos de consumo de alcohol al inicio. Estos funcionan de la misma manera, como les digo, para hombres y mujeres. Veamos en qué difieren estos predictores. Ahí sí. En mujeres encontramos que mientras mayor es el impacto que ha tenido el COVID en las relaciones interpersonales, esto parece predecir mayor consumo de comida no saludable al inicio, que mayor depresión predice mayor consumo de comida no saludable a lo largo del tiempo, porque aquí estamos viendo la trayectoria a lo largo del tiempo, y mayor soledad parece predecir o está prediciendo un menor consumo de alcohol a lo largo del tiempo. Y si se fijan cómo están estas flechas y cómo están asociados estos predictores, es bastante distinto en hombres. En hombres tenemos que no vemos predictores significativos que estén asociados al consumo de comida no saludable, es decir, están todos los predictores que van enfocados hacia el consumo de alcohol, y lo que es bastante consistente con lo que también nos plantea la literatura. Y aún más vemos que tenemos que el impacto económico que ha tenido el COVID-19 repercute tanto a nivel inicial del consumo de alcohol, que lo aumenta, la flecha en negro que aumenta y en rojo es que lo va disminuyendo. Pero paradójicamente este impacto del COVID-19 a lo largo del tiempo es al revés, hace que disminuya a través del tiempo el consumo de alcohol para los hombres. Y también encontramos que mayor estrés y mayor ansiedad también predicen mayor consumo de alcohol al inicio. ¿Qué pasa con las mujeres y aquellas específicamente con aquellas que viven con niños, niñas y adolescentes y aquellas que viven sin niños, niñas y adolescentes? Los puntos que tienen en común es que para estos dos grupos de mujeres, tener menos edad, es decir, que en aquellas más jóvenes, esto predice un mayor consumo de comida no saludable al inicio, pero al mismo tiempo predice mayor consumo de alcohol a lo largo del tiempo. Y esto ocurre en las dos. ¿Y qué cosas muestran diferencias? Es que las mujeres que no viven con niños, niñas y adolescentes muestran que mayor ansiedad predice mayor consumo de comida no saludable al inicio, y mayor soledad predice menor consumo de alcohol a lo largo del tiempo. En cambio, para mujeres que viven con niños, niñas y adolescentes, tenemos un panorama que es más bien distinto. Tenemos que mayor edad y mayor impacto económico predice los niveles iniciales altos de consumo de alcohol, mientras que mayor impacto o afectación interpersonal del COVID, mayor estrés y mayor ansiedad estarían prediciendo niveles iniciales altos de consumo de comida no saludable. Entonces aquí tenemos que ya los mismos predictores parecen funcionar, encontramos que funcionan de manera distinta dependiendo si se es hombre, si se es mujer, y en el caso de las mujeres, entre aquellas que viven con niños, niñas y adolescentes y aquellas que viven sin. Entonces, de este primer como estudio que hemos estado realizando, tenemos que la mayor edad predice mayor consumo inicial de comida no saludable y consumo de alcohol, que específicamente en los hombres tenemos un mayor impacto económico, que es lo que estaría prediciendo mayor consumo de alcohol al inicio, pero que esto haría que disminuyera a lo largo del tiempo. Y en mujeres que menor soledad estaría prediciendo mayor consumo de comida confortable a lo largo del tiempo.
Y específicamente en mujeres, aquellas que viven con y sin niños, niñas y adolescentes, tenemos que menor edad predice mayor consumo inicial de comida no saludable y que mayor edad predice mayor consumo de alcohol. Y en aquellas que viven sin niños, niñas y adolescentes tenemos que mayor ansiedad es la que predice mayor consumo de comida no saludable al inicio y menor soledad estaría asociada al mayor consumo de alcohol a lo largo del tiempo. En cambio, en aquellas que viven con niños, niñas y adolescentes, tenemos que el impacto interpersonal del COVID-19 y el estrés estaría asociado a una mayor predicción del consumo de comida confortable y que mayor edad y el impacto económico del COVID estarían asociados con el consumo de alcohol. Entonces, con estos hallazgos, ya como que hemos resuelto un poco qué es lo que estaría prediciendo estos hábitos, o sea, estas conductas del consumo, tanto de comida no saludable como de alcohol, que podrían ser estas estrategias como las personas han adoptado para hacer frente a esta situación de la pandemia. Entonces, en este segundo estudio que les quiero contar, lo que nosotros hemos querido hacer es explorar un poco más allá de estos planteamientos y profundizar en quizás algunas relaciones más complejas que nos puedan permitir entender cuál es el mecanismo que lleva a este aumento de comida saludable específicamente, que es la variable que hemos detectado que ha tendido a aumentar a lo largo del tiempo. En cambio, como ya le hemos dicho, el alcohol ha tendido a disminuir, por lo tanto, esta nos ha interesado. Y lo que específicamente hemos hipotetizado es que esta afectación que ha tenido el COVID-19 y que ha generado, y que la literatura también, nosotros también nos hemos encontrado que ha aumentado el mayor malestar emocional, es decir, hay mayor presencia de síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Y este aumento a su vez podría estar prediciendo este aumento del consumo de comida no saludable a lo largo del tiempo. Es decir, lo que nosotros pensamos, hemos hipotetizado, es que el malestar emocional podría ser un mediador de los efectos que ha mostrado el COVID-19 en el consumo de comida no saludable. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Entonces aquí tenemos en este modelo cuál es el impacto que ha tenido el COVID, que algo ya les he mencionado a nivel económico, de relaciones personales y la salud, que está medido en el tiempo 1. Aquí tenemos las variables del malestar emocional asociadas al DAS, que es estrés, ansiedad y depresión, que están medidas en el tiempo 2. Y aquí en este tiempo 3 vemos el consumo de comida no saludable medido con el consumo de alimentos fritos, bebidas, postres, snack y comida rápida. Entonces lo que nosotros quisimos ver aquí es ver si existe un efecto de mediación longitudinal. Y lo que nosotros aquí encontramos es que el impacto que tiene el COVID-19 en el aumento del consumo de comida no saludable, no encontramos en el fondo una asociación aquí. No hay una asociación longitudinal, es decir, mayor impacto del COVID-19 no estaría aumentando directamente en el tiempo 3 el mayor consumo de comida no saludable. Sin embargo, sí esta afectación del COVID-19 afecta el malestar emocional que se ha experimentado a la medición siguiente. Y este aumento en el malestar emocional, a su vez, genera un aumento en el consumo de comida no saludable. Es decir, el impacto del COVID-19 no actúa directamente, sino que actúa indirectamente aumentando el malestar emocional, lo cual a su vez aumenta el consumo de comida no saludable. Es decir, se está mostrando un efecto de mediación. Y lo más interesante que hemos encontrado es que esta mediación es una mediación completa, es decir, el malestar emocional estaría siendo media completamente los efectos del COVID-19 en el aumento del consumo de comida no saludable. Esto quiere decir que el aumento que ha ocurrido del consumo de comida no saludable en el tiempo 3 está siendo explicado en un 84% por el aumento del malestar emocional que estas mismas personas han mostrado en el tiempo 2. Y yo les voy a contar este mismo modelo, qué pasa cuando aquí cambiamos ahora, ya no miramos el consumo de comida no saludable en el tiempo 3, sino que lo miramos en el tiempo 4. Es decir, si estos mismos efectos iniciales del impacto del COVID, del malestar emocional, pasa lo mismo en el tiempo 4. Y si se fijan, el efecto directo que tiene el COVID-19 sobre el consumo de comida no saludable sigue siendo no significativo. Es decir, tenemos lo mismo que en el modelo anterior. Asimismo, también encontramos que el efecto del COVID-19 a través del aumento del malestar emocional, o sea, que el impacto del COVID-19 aumenta el malestar emocional y eso a su vez aumenta el consumo de
ahí se me va el mouse, el aumento del consumo de comida no saludable. Y este efecto también lo encontramos entonces que es indirecto, es decir, el impacto del COVID actúa indirectamente aumentando el malestar emocional, lo cual aumenta el consumo de comida no saludable. Y este también es un efecto completamente mediado, donde todo este aumento del consumo de comida no saludable está siendo explicado en un 44% por el malestar emocional. Sin embargo, un aspecto que es relevante que en el anterior teníamos que era este efecto estaba siendo explicado en un 84% y aquí ya bajamos un 44%, es decir, la mediación que está haciendo el malestar emocional va disminuyendo a medida que vamos cambiando el tiempo de cuando hemos medido el consumo de comida no saludable. ¿Qué pasa ahora cuando cambiamos y vemos qué pasa en el tiempo 5? Y aquí ya nos cambia un poco este panorama, porque ahora el efecto directo que tiene el COVID-19, o sea, ahora tenemos un efecto directo del COVID-19 en el aumento del consumo no saludable, y también tenemos este efecto mediado a través del malestar emocional. Es decir, algo ocurrió en el malestar emocional que ya dejó de mediar completamente todo el aumento del consumo de comida no saludable, porque esto se ha ido, lo que nos muestra aquí es que esto se ha ido debilitando. Y ahora ya no es una mediación total, sino que es una mediación parcial. Lo que quiere decir que ahora tanto el impacto del COVID-19 como el malestar emocional explican conjuntamente el aumento de consumo de comida no saludable y que el malestar emocional explicaría solo un 23% de este aumento. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el tiempo? ¿Y qué pasa con el tiempo 6? Y aquí lo que encontramos es exactamente lo mismo que el tiempo anterior. Encontramos el mismo efecto directo del COVID-19, pero también el efecto mediado. Es decir, tanto el impacto que ha tenido el COVID-19 como el malestar emocional conjuntamente explican el aumento de comida no saludable en el tiempo 6 a través de una mediación parcial. ¿Qué es lo que significan estos hallazgos? Uno de los puntos más importantes es que el malestar emocional es el mecanismo que nos permitiría explicar el impacto que ha tenido el COVID-19 en el aumento del consumo de comida no saludable por al menos los 2 primeros meses, que lo explicaría completamente. Y luego este malestar emocional se iría más bien, los participantes irían regulándose y no estaría tan asociado como en sus inicios con el mayor consumo de comida no saludable. Así, a partir del tercer mes, desde que partimos evaluando esto, el aumento del consumo de comida no saludable no estaría dado o explicado completamente por el malestar emocional, sino también por el impacto que ha tenido el COVID-19. Y esto en realidad nos podría estar hablando de una adaptación y regulación frente a las situaciones altamente estresantes que ha generado la pandemia y la adopción de estrategias que nos han permitido mantener conductas principalmente orientadas a la gratificación, como lo es el consumo de comida no saludable. Lo cual a nosotros nos hace bastante sentido, sobre todo si consideramos el entorno altamente restrictivo en el cual nos encontramos ahora, donde no tenemos posibilidades de salidas, de interacciones sociales, hasta las mismas interacciones en nuestro trabajo son todas mediadas a través del computador. Y estos son entonces algunos de los resultados que les hemos querido contar y que nosotros seguimos analizando los datos y tratando de entender estos cambios que ha generado la pandemia en esta muestra de estudiantes y funcionarios de estas dos universidades, tanto en Coquimbo como en Temuco, y que hemos estado evaluando en este proyecto. Así que eso, muchas gracias por su atención. ¿Nos escuchamos? Muchas gracias, Francisca y Camila. Voy a esperar un rato a ver si se inspira la audiencia para hacer preguntas. Voy a empezar yo, si me lo permite. Bueno, primero felicitarlas, que es súper completo los resultados que están mostrando. Y preocupante también, porque tenemos que pensar en cómo intervenir ahora la población para poder restablecer los malestares, ¿no es cierto? Pero ya eso es otro punto. Tengo dos preguntas, una para Francisca, que me queda no sé si puedes un poco interpretar o especular sobre el resultado de que muestra que la soledad en los jóvenes disminuyó, o sea, la sensación de soledad en los jóvenes disminuyó en la medición de diciembre, ¿no es cierto? Ahí también aumentó la de los adultos, pero esa disminución de la soledad en los jóvenes, ¿a qué crees que se debe? ¿A que están saliendo más, ¿no es cierto? Que estamos viendo un poco de irresponsabilidad, ¿no es cierto?
o que está saliendo más, o que se adaptaron, o que obtuvieron o tienen alguna estrategia para manejar esta soledad? Sí, es una buena pregunta y de hecho yo también tengo como la duda de que habría que mirar otras cosas también para entender más qué es lo que está guiando o lo que está moviendo esta menor sensación de soledad en los jóvenes. Sí, una primera explicación que se me ocurrió a mí es que los jóvenes están más familiarizados con las redes sociales y ellos las ocupan mucho más que las ocupamos los mayores, digamos, así mayores de 26, incluso mayores si uno piensa en las otras generaciones también. Nosotros somos como que no nacimos con esas redes sociales y con la facilidad que ellos tienen para comunicarse tanto por Instagram, por WhatsApp, ocupar muchos medios simultáneamente que a veces para ellos también reemplazan los encuentros presenciales, que yo creo que es algo quizás más difícil que logremos los adultos por la forma en que nosotros fuimos socializados. Entonces tengo la impresión que los jóvenes, así a través de esto, pero esto también en el plano de la especulación, que pueden haberse acostumbrado más, porque ya estaban acostumbrados previamente a comunicarse mucho más a través de estos medios virtuales o a través de las redes sociales, comparado con lo que se han acostumbrado los más adultos. Esa es como una primera especulación, pero queda todavía en ese plano, ¿cierto? Hay que mirar un poco más estos resultados. Claro. Mira, la audiencia, excelente trabajo, la felicita, ¿no es cierto? Están, al parecer ha llegado el mensaje muy bien a la audiencia. Y hay una pregunta de Karina que pregunta si estos resultados pueden ser extrapolables al resto de la población. Bueno, esa es una pregunta bien interesante también y que nosotros tenemos que tener precauciones, ¿cierto? Les contábamos al principio que esta muestra está compuesta por los participantes, son tanto estudiantes y funcionarios de 2 universidades, que nosotros pensábamos que incorporando estudiantes y funcionarios podíamos captar de alguna manera la realidad regional, pero aún así también tienen características particulares. Las personas que trabajan en una universidad quizás han estado menos afectadas por el impacto económico que puede tener la pandemia, pero sí a lo mejor lo pueden haber estado los estudiantes a través de sus familias. También por la forma en que se han seleccionado a los participantes, que es de autoselección, es decir, que uno los invita a todos y quienes quieren participan. Uno también puede decir que a lo mejor esta muestra está compuesta de aquellas personas que les interesa participar y esos que les interesa puede que sean aquellos a lo mejor que están viviendo ciertas condiciones en particular distintas a los que no participan. Por tanto, los resultados son siempre en relación a estos participantes. No podríamos extrapolarlo quizás como se pueden hacer en otro tipo de encuestas que ocupan otro tipo de selección de sus participantes, en que tienen la seguridad, que pueden decir esto le está pasando a la población a partir de los resultados que obtienen en su muestra. Por tanto, nosotros podríamos decir estos resultados son sugerentes, pero son importantes y pueden ser concluyentes de esta muestra, pero no podríamos decir que son de la población. Sí, pero también las publicaciones que han salido de la pandemia están muy relacionadas a lo que hemos encontrado nosotros, ¿no es cierto? También hay malestar emocional, más joven, o sea, igual hay alta relación. A mí me parecería que estamos siendo igual como un espejo de la sociedad, con las características que tú has nombrado. Exactamente, con esa como cautela, ¿cierto? Y también otros estudios chilenos que están estudiando la pandemia en otras regiones también están mostrando eso, que son las mujeres las que están presentando mayor malestar emocional, los jóvenes también. Claro, en ese sentido uno podría decir que nuestro estudio, sus resultados nos escapan, nos están mostrando algo diferente, están en consonancia con lo que han ido mostrando tanto estudios nacionales e internacionales. No sé, Cami, también Camila, si quieres agregar algo más en relación a eso. Claro, quizás que también podría ser reflejo de lo que está pasando en otros estudiantes y funcionarios de otras universidades a lo largo de Chile. O sea, en el fondo que sigan las mismas, o sea, que tengan características muy similares a lo que es nuestra muestra de estudio.
Sí, Daniela pregunta, ¿cómo pueden servir estos resultados pensando en intervención y prevención con la población? Pensando también en las políticas de prevención e intervención en pandemia y pospandemia. Es una pregunta muy difícil. Sí. Sí, no sé, Camila, si quieres partir tú o parto yo con algo. Parte tú nomás. Yo tengo una idea, si quieren, es que estamos Ya, detectando poblaciones de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. en las políticas nosotros estamos aportando en focalizar en algunas poblaciones, como son mujeres, como son jóvenes, población, ¿no es cierto?, eh, indígenas, que se podrían ahí Mujeres que focalizar. viven con niños, niñas y Exacto. adolescentes, que sí, deberían ir enfocadas las políticas principalmente hacia esos grupos, ¿cierto? Ujú. claro, hacia el cuidado de esos grupos. De estos Y grupos, sí. también si uno lo piensa, Chile ya traía como niveles altos de problemas de salud mental, por tanto también uno tendría que pensar cuáles son los grupos que uno tendría que cuidar. O sea, hay que cuidar los jóvenes, hay que cuidar las mujeres, mujeres con niños. Ahí tendríamos que dirigir qué hacemos con ellos, qué es lo que necesitan para poder estar bien, ¿cierto? Bueno, yo creo que las universidades también eso han implementado sistemas de seguimiento, también haciendo adecuaciones, pero parece ser que es importante que podamos estar atentos que esos son como los grupos vulnerables y qué es lo que necesitarían esos grupos para poder lograr un mayor nivel de bienestar. Y por otro lado, Chile también tenía, previa a la pandemia, problemas importantes en términos de salud pública, de lo que tiene que ver con personas que están con sobrepeso o con obesidad, y por tanto también eso es otro elemento que habría que seguir Mm. cuidando, como por ejemplo de las medidas que se proponen para mitigar la pandemia. Por ejemplo, una de las cosas que se ha restringido mucho es la circulación y ahora se ha dado un permiso especial para salir a las 7 de la mañana, que puede que a lo mejor si uno dice, bueno, habría que dar más espacio quizás para que las personas salgan a caminar, aquellos que no tienen patio, no tienen tanta posibilidad de movimiento en sus hogares, en sus viviendas, bueno, la posibilidad de salir a caminar con los niños, de tal forma de Mm. mantener la actividad física en este tiempo. Mm. Algo que mencionaba Camila también, que tiene que ver con las restricciones de general durante particularmente durante las cuarentenas, pero en general durante la pandemia, que en general se restringen las como actividades placenteras, y entonces esa podría ser una hipótesis que explica el aumento de comida no saludable, como los gustitos que uno se puede dar en este tiempo. Entonces, ¿cómo hacerlo también? ¿Qué otros gustitos nos podríamos dar las personas para no solamente recurrir a la comida, que todos sabemos es rico, ¿cierto? La comida no saludable es la más rica, pero también trae consecuencias para las personas. Entonces, ¿cómo también desde las medidas de salud pública podemos cautelar que las personas puedan tener los espacios, los tiempos, los permisos para hacer ejercicio, como también mantener otras vías de gratificación que no sean solamente a través de la comida? Mm. Súper buen punto ese. Mira, hay otra pregunta de Lorena Cortés. ¿Existe una diferencia porcentual y significativa entre ambas regiones en el consumo de alcohol, sobre todo, pregunta ella, considerando que existen investigaciones donde revelan un alto consumo de alcohol en población mapuche? Mm. Sí, nosotros no hemos mirado todavía diferencias regionales, esa es algo, un tema Un que tenemos pendiente. pendiente y que lo vamos a mirar también en función de estas como distintas etapas en que están estas dos regiones durante la pandemia. Así que eso es un resultado, así como si podríamos mostrar como escenas del próximo capítulo, Sí. esas son escenas del próximo capítulo. Sí, es que, claro, decirle a Lorena que no es tan fácil hacer la comparación por lo que dijo Francisca, ¿no es cierto? Porque siempre estamos en cambios de fase y eso era, por eso incluimos estas dos regiones, por lo mismo, porque estábamos en diferentes fases. Muy, Distintas. muy buena pregunta y la tenemos pendiente de responder, así que Sí. Sí. gracias, A mí Lorena. me queda la duda de lo que dice ella, que revelan el alto consumo de alcohol en población mapuche. Eso es algo que se dijo hace muchos años atrás y a mí, la verdad es que a mí no me consta. ¿Ustedes? Bueno, es un gran tema porque
o sea, hay que mirar ahí como las personas su adscripción, hay que tener cuidado también con estigmatizar, ¿cierto? Hay que hacerlo con mucho cuidado esos análisis. Por otra parte, bueno, en Senda que hace los seguimientos tanto en población escolar como en población general, las dificultades también que tienen esas encuestas, que son muy buenas porque repiten las mismas preguntas a lo largo del tiempo, llevan más de 20 años o más realizando los estudios, también los realizan en comunas que tienen más de 30.000 habitantes, no en comunas más pequeñas o que tienen mayor porcentaje de población rural. Así que en realidad en Chile hay datos para, yo diría, población urbana de comunas que son de mayor tamaño, pero todavía nos faltan datos, muchos datos para entender lo que pasa en el consumo de alcohol, sobre todo en población rural, en pueblos originarios que viven también en población rural. Bueno, si, Lorena, si tienes tú, Lorena Cortés, si tienes más datos, por favor, mándanos esa información. Te lo agradecería. Eh, Hay una última pregunta, estamos ya cerca de las 5. Pregunta si a las personas que han participado en el estudio, ¿les podría ser de utilidad conocer qué les está pasando en nuestra salud mental, ¿no es cierto? Considerando que ahora tienen conciencia de lo que les está ocurriendo. ¿Ese impacto sería positivo o negativo? ¿Podrían manejar el malestar emocional de mejor forma si conocen su situación? Bueno, nosotros como estudio en realidad no devolvemos resultados individuales, eso es bien importante. Lo que estamos mostrando siempre son resultados generales, estamos hablando de los promedios y promedios Las también en tendencias. el grupo, las tendencias, ¿cierto? No hacemos una devolución de resultados individuales, por tanto, si es que alguien a lo mejor se siente identificado dentro de un grupo, a lo mejor le podría hacer sentido de lo que me está pasando, no me está pasando solo a mí, le está pasando también a este grupo al cual yo pertenezco. Nosotros también siempre tenemos mucho cuidado y eso tiene que ver con la forma en que conducimos la investigación y lo que hemos ofrecido a nuestros participantes, que es justamente la confidencialidad. Y en ese sentido también siempre vamos mostrando estos resultados generales, cuidando justamente de no estigmatizar a los grupos, diciendo a este grupo le pasa esto, a este otro grupo no le pasa, sino que teniendo todos esos cuidados. Yo no sé, Camila o Paola, si ustedes quieren agregar también algo más en relación a esa pregunta. No, yo veo que más que no le veo como que pueda generar algún impacto tan grande porque como tú dices, muestra las tendencias y más que eso no creo que tenga algún efecto tan positivo que haga repensar en quizás algunos aspectos, no más que quizás que lo que pasa lo que uno ve en las noticias, aunque también siempre están mostrando estudios de esto. Claro, no, o sea, yo agregaría que, como dices tú, si las personas se sienten identificadas con los resultados y han contestado en la encuesta, decirles que es normal que nos está pasando, es normal, se ha visto en todo el mundo, y que la idea de hacer este tipo de investigaciones para tratar de hacer políticas públicas, para tratar de minorar el proceso y tener estrategias de tratamiento, bueno, de prevención y tratamiento, ¿no es cierto?, una vez que termine la pandemia. Así que esa es la idea, así que agregar solo eso. Sí, eso yo me gustaría como resaltar también la ayuda que puedes darse cuenta de que no soy la única o el único que está siendo afectado por esto. Es esperable, entendible, porque este es un evento estresante, de larga duración, que modifica nuestra vida cotidiana, que restringe nuestras libertades. Es esperable que tengamos un nivel de malestar y yo creo que en ese sentido a veces mostrar este grupo está más afectado o el nivel de malestar emocional es alto, ayuda también a decir, bueno, es esperable que me sienta así, no es raro. Y bueno, y por otra parte también siempre tener presente que ese malestar, si ese malestar emocional o lo que el nivel de consumo de sustancias que estoy teniendo está afectando mi vida cotidiana, mi desempeño académico, mi desempeño laboral, también es importante poder buscar ayuda. A mí me queda una pregunta para Camila,
también es dentro de la especulación, que me gustaría saber qué piensas tú, y para que quede también en el video, qué piensas tú sobre este impacto que viste tú, este impacto del COVID en tiempo, el inicio, impacta tan lejos, ¿no es cierto? O sea, en la medición 4 y la medición 5. Por qué crees tú que está esperando tanto para impactar? No sé cómo preguntártelo. ¿Por qué no se ve antes? Mm, Una de las hipótesis que podrían explicar esto de por qué no se, por qué no se muestra este efecto en el o sea, en el tiempo 3 o en el tiempo 4, porque parece ser que toda esta experimentación de los síntomas emocionales, como lo veíamos también en los datos descriptivos, es muy alta al inicio, que tiene que ver con esta reacción que nosotros tenemos frente a este estrés, y que después ya, a toda esta situación de la pandemia, y que a lo largo del tiempo ya uno o se va desensibilizando o va buscando estrategias para también regularlo. Sin embargo, este impacto también del COVID ha estado presente todo este tiempo, a pesar de que aquí lo tengamos medido solamente en el tiempo uno, lo que muestro aquí en este modelo, pero todo el segundo semestre, que fue donde realizamos todas estas mediciones, nunca dejó de estar presente en nuestras vidas, al alterar de todas estas maneras, como ya lo hemos mencionado, todas nuestras interacciones y formas de relacionarnos y de vivir de esta manera tan distinta. Entonces, parece ser que cuando ya nos hemos como regulado un poco más, o los participantes han logrado regular un poco más sus emociones, y el impacto ya no es tan fuerte, vuelve a muestra su efecto tal como debería, como uno podría hipotetizar, que es un efecto directo, aumentando el consumo de comida no saludable. Entonces esa también es una de las hipótesis que estamos como barajando para explicar esto. Y por último, agradecer infinitamente a Francisca y a Camila. Ya les dije, por la generosidad de presentar, no es fácil arreglar, analizar todo, preparar una presentación, ¿no es cierto? Y presentarla tan claramente como lo hicieron ustedes. Así que felicidades por eso y muchas gracias por su presentación. Y muchas gracias Muchas también gracias. a toda la audiencia por estar aquí presente, y agradecemos también todos los comentarios, y nos pueden enviar después comentarios también. No sé si está nuestro correo electrónico por ahí.